Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, porque este es el día que Él ha hecho para nosotros alabarlo, Amén, adorarlo. Le damos gracias a Dios porque nos podemos conectar nuevamente a través de la tecnología y llevarle a ustedes palabra del Señor. Le habla Wanda del Valle, pertenezco a la primera iglesia del Nazareno de Barrazas y me acompaña mi esposo, el pastor Rubén Rivera Aquino. Dios lo bendiga, amados. En esta mañana pues queremos, como hemos hecho todos estos domingos, comenzar con una oración de invocación. Vamos a tener la lectura de la escuela bíblica, el salmo que vamos a estar estudiando, y luego se va a dar un resumen de la escuela dominical, pero queremos poner todas las cosas que vamos a hacer en las manos de Dios. Sí, Señor. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este nuevo día. Gracias porque nos hemos podido levantar. Gracias porque nos das la oportunidad a través de estos medios de poder escuchar palabra tuya, de poder recibir ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Te damos gracias por cada vida que en este día va a estar escuchando este mensaje. Permite que llegue a lo más profundo de su corazón, que obre, mi Señor amado, este mensaje por medio de tu Espíritu Santo en cada vida. Nos depositamos en tus manos en esta mañana. Somos instrumentos tuyos que queremos compartir las buenas nuevas. Gracias, mi Señor amado. Gracias, todo lo dejamos en tus manos y queremos presentarte también en esta oración a todos los enfermos. Aleluya. Te pedimos que tú obres de forma especial en la vida de cada enfermo. Te pedimos que sea el toque tuyo, mi Señor amado, en esta mañana, el que ellos sientan, que tú los visites, que tú toques esos cuerpos, que tú restaures. Y también te presentamos a las personas o a los hermanos que van a ser sometidos a cirugía. También te pedimos que tú tomes el control, mi Señor, gloria de esa cirugía, que todo salga bien, que ellos puedan ir confiados de que tú vas a estar con ellos en todo momento. En tus manos los dejamos a cada uno de ellos, y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Vamos a comenzar, vamos a entonar un coro, el coro que dice: el justo florecerá como la palmera. Amén. El justo florecerá como la palmera, florecerá como el cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, florecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá como la palmera, florecerá como el cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, florecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, el justo florecerá como la palmera, florecerá como el cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, florecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Amén. En esta hermosa mañana vamos a estar estudiando la lección número 8 y vamos a estar estudiando en esta lección el Salmo 73. Yo le voy a dar lectura a los versos del 1 al 11, pero vamos a estar estudiando el Salmo 73 completo. Y dice así la poderosa palabra de Dios: qué bueno es Dios con Israel, con los
de limpio corazón. Un poco más y yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros, y no han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Damos gracias a Dios por esta palabra. Leímos solamente hasta el versículo 11. En esta mañana, el título de la lección es Dios y los limpios de corazón. Y el versículo para memorizar es el verso 1 y dice de esta manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sabemos que no todos los hijos de Dios trabajan exclusivamente para la iglesia. La mayoría tienen sus trabajos seculares y en ocasiones enfrentan situaciones difíciles por ser cristianos y viven lo que la palabra expresa en Mateo 10:16, como ovejas en medio de lobos. Tenemos que entender que vivimos en un mundo que no es compatible con nuestra fe, con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de amar al Señor. Existen situaciones que se presentan en la vida de los cristianos por la diferencia de convicciones, por la forma de los cristianos pensar o de opinar o de sus creencias. Por esta razón, puede ser que muchas personas no creyentes nos vean a los hijos de Dios, a los cristianos, como personas raras, que nos vean como pasadas de moda, como que estamos medios locos, con poco entendimiento. Muchas personas piensan de esta manera de los hijos de Dios. Escuche lo que dice Primera de Corintios 1, el verso 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. No sé a cuántos de ustedes los han tratado injustamente en algún momento dado. El ser tratados injustamente es bien difícil para la vida de cualquier creyente. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado esto en nuestras vidas. Voy a estar hablando en forma resumida de los versos del 2 al 16. El verso 3 dice de esta manera: pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. Muchas veces la vida del cristiano es tranquila y es serena. Otras veces al cristiano se le presentan pruebas, retos, situaciones difíciles, luchas. O sea, que al cristiano también le vienen situaciones difíciles, circunstancias difíciles. Y en esos momentos en que el cristiano está pasando por esa prueba o esa situación difícil, es que el creyente tiene que tener cuidado de lo que piensa o entiende que Dios está haciendo. El escritor de este salmo
que es Asaf, nos habla de la envidia. Muchas veces cuando estamos en la prueba, pasando por una enfermedad, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos hasta el cuello con las deudas, cuando no tenemos dinero, nos puede pasar por la mente muchas cosas, nos pueden pasar por la mente. Y más cuando vemos personas impías que le aumentan las riquezas, que gozan de buena salud, que logran sus metas, sus sueños con una facilidad increíble. Y cuando empezamos a fijarnos en esta forma de vivir los impíos, quizás podemos sentir enojo, envidia, molestia, desánimo y hasta podríamos sentir poca valoración de nuestra fe en Cristo. Hermano y hermana que me escuchan, el desear lo que los impíos tienen nos puede hacer caer en el peor error de todos. ¿Y cuál es ese error? Dudar que la salvación sea lo mejor que alguien pueda obtener. Tenemos que estar seguros que lo mejor que podemos obtener, que puede obtener cada vida, es la salvación. Por eso es necesario estar alertas, pues el corazón de los hijos de Dios puede caer en un error. Puede desviar su mirada del Señor y dirigirla a un lugar equivocado. La aparente felicidad del impío. Algunas personas pueden caer en la tentación de desear como los impíos, de desear las mismas cosas que desean los impíos, de imitarlos y también de involucrarse en sus negocios para ser aceptados. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque podemos ser arrastrados por su pecado. La tentación, hermanos, no la podemos evitar. La tentación viene, la tentación tiene que venir. Lo terrible es que el Hijo de Dios ceda ante la tentación. Por eso el salmista dijo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero el salmista nos dice que hubo algo que lo detuvo, que evitó que él cayera. Y eso está en el versículo 28 y se lo voy a leer. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Este Salmo 73 tiene una enseñanza para nosotros. Y yo quiero que ustedes estén bien atentos a estas enseñanzas. Siempre tenemos que tener presente lo siguiente. Y esto está en el versículo 1 que yo leí. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Dios es bueno con sus hijos, con los limpios de corazón. Hermanos, para el Señor el corazón es importante. Lo vuelvo a repetir. Para el Señor el corazón es importante, pues Dios pesa las intenciones del mismo para dar a cada quien como se merece. Y esto está en Jeremías 17:10. Debemos
hacernos diariamente una autoevaluación, preguntarnos ciertas cosas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué deseo esto? Es bien importante que trabajemos en nuestro corazón. Sometámoslo a Dios diariamente para que Él examine y limpie nuestro interior por el poder de su Espíritu Santo. Otra enseñanza que nos da este Salmo 73 es que tenemos que buscar constantemente de la presencia de Dios. El capítulo 73, perdón, el Salmo 73, el versículo 17, se lo voy a leer. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin del impío. Solamente la búsqueda del Señor nos ayudará a crecer. Solamente la búsqueda del Señor nos enseña, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y dejarnos moldear por el Señor. Pero hermano, tiene que haber una búsqueda del Señor. Buscar a Dios nos ayuda a quitar de nuestro corazón esa torpeza que se puede llamar envidia, de pensar que el impío está mejor, porque esos pensamientos vienen. A veces pensamos que el impío está mejor que nosotros. Hay una diferencia entre el impío y el justo. Y voy a estar resumiendo los versículos del 18 al 28. Con Cristo tenemos la promesa de una vida plena en la tierra y una vida eterna en su presencia. Qué hermosa, ¿verdad? Esa promesa. Le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por esa hermosa promesa para los hijos de Dios. El verso 23 dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Hermano y hermana, no importa lo que esté sucediendo alrededor nuestro, Dios siempre está cercano a nosotros. Dios siempre va a estar apoyándonos y guiándonos como el amoroso Padre, porque eso es lo que es Él, un Padre amoroso. Dios promete que a los limpios de corazón los guiará en esta vida y al final, escuche esto, y al final los recibirá en su gloria. Esa es una hermosa promesa. Aquí va a estar con nosotros y en el final nos recibirá en su gloria cuando ya no estemos aquí en la tierra. Vamos a hablar un poquito del impío. ¿Qué pasará con los impíos? El rey David lo dijo así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esto está en el Salmo 37:1. Hermanos y hermanas, las riquezas, ni las riquezas, ni el éxito, ni las posesiones, tener muchas cosas, nada de eso trae alegría al corazón. Que muchas personas no le dan importancia a la salvación y que muchas personas perdieron la oportunidad de vivir una eternidad con Dios porque en sus corazones ambiciosos no hubo lugar para la salvación, no hubo lugar para Dios. La diferencia entre un impío y un justo radica principalmente en la salvación. El justo tiene una relación con Dios y su forma de ver la vida
y su forma de tomar decisiones es muy diferente al del impío. Tiene que ser diferente. El Salmo 23:4 dice: pero el justo no está solo, pues la vara y el cayado de Dios le infundirán aliento. Hermano y hermana, aunque estemos pasando por una prueba, porque a todos nos vienen pruebas en la vida, que esa prueba la veamos como una tragedia, y quizás es una tragedia, Dios estará con nosotros. Dios cambiará el rumbo de nuestra vida para llevarla a bien, evitando un problema o salvándonos de algo peor. Dios renovará nuestro entendimiento para ver las cosas que Dios hace a favor de los justos, porque Dios siempre está obrando a favor de los justos. Y lo voy a decir de esta forma: a favor de los justos, a favor de los limpios de corazón. Dios siempre es bueno con los limpios de corazón, y nuestro final será glorioso, ya que estaremos compartiendo las riquezas maravillosas del Señor Jesucristo. Sí, espero que esta clase les haya ayudado a entender la diferencia tan grande que hay entre el impío y el Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga. Amado, Dios los bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes y de sus hogares. Este que les habla es el pastor, el hermano Rubén Rivera Aquino. Como siempre decimos, pastor, por la gracia del Señor, de la primera iglesia del Nazareno que ubica en el barrio Barrazas de Carolina, carretera 853, kilómetro 8.8, allí en Barrazas, como ya dijimos. Allí una iglesia muy hermosa. Y ya que esto de la cuarentena pues está llegando a un momento de cierta flexibilidad, te invitamos a que cuando se abran las puertas de los templos, no tenemos una fecha en específico todavía, pero te invitamos para que te congregues con nosotros si es que no tienes un lugar al cual visitar. Allí hay una iglesia linda que está dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Vamos a dar lectura a una porción de la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros y vamos a tener una reflexión en este momento para gloria y honra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor y estamos leyendo de 2 de Corintios capítulo 1 versos 20 hasta el 22, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oramos pidiendo dirección a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa que tú has hecho para todos y cada uno de nosotros, te damos gracias porque nos levantaste con vida, nos has levantado con salud. Padre mío, Dios mío, nos has dado vida terrenal, pero también nos has dado vida eterna, espiritual a cada uno de nosotros. Gracias por ese regalo tan maravilloso de la salvación, como se nos decía en el tiempo de escuela bíblica. Padre mío, Dios mío, que nunca olvidemos este regalo tan grande, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Señor? Una salvación como esta que tú compraste a precio de sangre para cada uno de nosotros. Mira esta palabra que queremos exponer en esta mañana delante de tu presencia y ante la consideración de nuestros hermanos, porque entendemos que es lo que tú has puesto en nuestros corazones y nos has guiado para que hablemos estas cosas. Gracias, Padre mío, Dios mío. Yo te doy por todo, en el nombre de Jesús, que podamos poner nuestras copas boca arriba y recibir de parte tuya la bendición que tú has separado para nosotros en este momento, en esta hora. Gracias, mi Señor. En Jesucristo tu Hijo, que hemos orado. Amén, amén y amén. El cantante y pastor puertorriqueño René González hace un tiempo grabó un himno
muy bonito. Y parte del himno, porque no lo vamos a considerar completo, dice la letra de esta manera: yo quiero una iglesia que sane al herido. Es como si Dios estuviese manifestando el anhelo que Él tiene de tener una iglesia como esta. Una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Pablo, como ministro llamado por Dios para servir a la iglesia de los Corintios, tenía exactamente este mismo anhelo. Quería ver una iglesia llena de la presencia y del poder de Dios, una iglesia llena del amor de Jesucristo. Pablo anhelaba, así como Dios lo anhela, ver una iglesia que sanara al herido, que rompiera cadenas, que libertara al cautivo. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Pero verdaderamente, hermano, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios para hacer una obra, llega la oposición. Y esta iglesia que estaba buscando el rostro de Dios enfrentó el momento de la oposición como iglesia. Habían llegado unas personas a este lugar que pretendían socavar la fe en Jesucristo. Y para poder lograrlo, estos falsos maestros y apóstoles fraudulentos, y así los llama Pablo en esta carta, ¿verdad? Estaban atacando el ministerio y la autoridad apostólica del apóstol. La iglesia empezó a sentir oposición. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo reaccionó Pablo? ¿Qué hizo el apóstol ante esta oposición? Pablo, lleno del poder y unción del Espíritu Santo, hizo lo siguiente. Conforme a lo que hemos leído en 2 de Corintios, Pablo expone claramente que Dios ha establecido su iglesia sobre un fundamento firme y la iglesia es inconmovible. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y voy a leer en 2 Corintios 1:21, pero esta vez voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. ¿A qué está apelando Pablo o qué le está recordando Pablo a estos hermanos? Eran una sola iglesia, era un solo cuerpo. Si había oposición en contra de la iglesia, había oposición en contra de todos. No eran solamente en contra de Pablo, sino era en contra de todos que había oposición. Y Dios es el que los mantenía a todos ellos, tanto a Pablo como a los hermanos de los Corintios, Dios era el que los mantenía firmes en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que Dios puede mantener su iglesia firme? Amados, porque Dios edifica su iglesia sobre un fundamento firme. No olvidemos aquellas palabras que están en Mateo 16, verso 18. Estoy citando parte del versículo donde dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, en otras palabras, los poderes de la muerte, los poderes del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y nosotros estamos firmes, tanto ustedes como nosotros, porque estamos fundamentados sobre la roca inconmovible, porque no hay otro fundamento. De hecho, en la primera Corintios capítulo 3 y verso 11, dice allí la palabra de Dios que no hay otro fundamento sino el que ya está puesto, que es Jesucristo, y no puede haber otro fundamento sobre el cual la iglesia, es decir, tú y yo, y el liderato y todos nosotros somos edificados. Amén. Y hay que entender algo, amado. Dios edifica su iglesia, claro que la edifica. Y Dios escoge gente que colabore con Él. Dios escoge gente, a los que llama, a los que capacita, a los que prepara, a los que unge, a los que sella con su espíritu para realizar esta tarea.
Y yo voy a verlo a la luz de la Biblia para que tú y yo podamos entender. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Este es Dios, este es el Señor Jesús, constituyendo a unos apóstoles. En este grupo estaba Pablo. A otros los constituye profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Por qué el Señor levanta diferentes ministerios, verdad? A fin de perfeccionar a los santos, y aquí los santos se refiere a las personas que asistían a la iglesia, que habían decidido apartarse del mundo para servir al Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué momento Dios quiere hacer esto? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Mira qué tremendo esto. Y del conocimiento del Hijo de Dios, porque Dios no quiere que tú y yo seamos cristianos de ABC. Dios quiere que tú y yo seamos cristianos del ABC, pero del abecedario completo hasta la Z. En otras palabras, el Señor quiere que tú y yo, como parte de su iglesia, estemos firmes sobre ese fundamento, sobre esa zapata, sobre ese fundamento que nos sostiene con firmeza, pero que también crezcamos como crece un edificio que se está levantando, y que crezcamos derechito, amén, porque ¿quién de nosotros quiere construir un edificio que a la larga termina siendo así y crezca y se edifique? Mira, no, el Señor quiere que nosotros seamos edificados, bien edificados, amén, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, estemos unidos y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que ya no andemos como niños fluctuantes, ojo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del mal. Entonces la pregunta obligada es, ¿hacen falta los apóstoles? Y cuando hablamos de apóstoles, hablamos a los apóstoles a la usanza del tiempo de Pablo. ¿Hacen falta los evangelistas? ¿Hacen falta dentro del cuerpo de Cristo los pastores y los maestros? La contestación obvia a esta pregunta es claro que sí. Hacen falta para que Dios los utilice como instrumento a través de los cuales Dios va a perfeccionar a su iglesia. Cuando hablamos de perfeccionar, hermano, estamos hablando de que Dios nos ve a nosotros como si fuéramos barro y Él es el alfarero y nos va a moldear. Amén. Nos va a dar nueva forma. Cuando usted y yo cantamos ese himno que dice, Señor, yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero, tú y yo lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, moldéame a la forma tuya y no a la forma mía. Bendito el nombre de Jesús. Eso es una forma de nosotros entender que el Señor nos perfecciona. Cuando el Señor nos perfecciona, el Señor nos da crecimiento espiritual. Cuando el Señor nos perfecciona, lo que está haciendo es que está quitando malas costumbres del hombre viejo. Que en algún punto el apóstol Pablo usa una ilustración, que el hombre viejo se murió. Lo que está diciendo es que está quitando esas malas costumbres del hombre viejo para que nosotros podamos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro modelo a seguir. Para la edificación del cuerpo, para que crezcamos y ya no andemos como niños fluctuantes. ¿Cuál es el problema de nosotros andar como niños fluctuantes? Que cualquier estratagema de rol va a desviar al que es niño. El niño a veces se encapricha, y a veces cuando una persona se encapricha, lo que hace es altercar con Dios. Conozco a alguien muy cercano a mí que en su momento dado altercó con Dios, hace mucho tiempo atrás. Y esta persona me testifica que él sabía qué planes tenía Dios con él, pero con todo y con eso empezó a altercar con Dios porque un capricho se metió dentro de su corazón. Quería salir corriendo del lugar donde estaba. Precisamente en las iglesias se establecen pastores, apóstoles o lideratos para que los que están creciendo en el Señor se sujeten con amor a estas personas que ya Dios los ha puesto como sargentos del ejército, como personas con más experiencia, para que los guíe, para que crezcan. Y esta persona precisamente tenía problemas en someterse con el que era su pastor en aquel entonces. Y para hacer la historia larguísima, corta, porque no nos queremos alargar,
Esta persona siguió encaprichándose, hasta que en un momento dado sale de su iglesia para ir a otra iglesia. Y en este tiempo empezó a confundirse su corazón. Y empezó el enemigo a susurrarle cosas a su oído espiritual a esta persona. Por poco termina, como decíamos ahorita en la escuela bíblica, por poco sus pies resbalaron, por poco esta persona se aparta del evangelio. Qué bueno que nuestro Dios tiene hombres y mujeres, tiene profetas, tiene apóstoles, tiene pastores que nos usa para que la iglesia crezca. Y precisamente Dios usó una pastora para llevarle una palabra en medio de una predicación. Aquel joven entendió que Dios le habló a través de aquella pastora. Óigame, y enderezó sus pasos delante del Señor y hoy está caminando de la mano del Señor. ¿Te das cuenta para qué hacen falta los líderes? ¿Te das cuenta para qué hacen falta los pastores? Que a veces los pastores tienen defectos o tienen fragilidades, pues claro que las tenemos. Pero no mire la fragilidad de tu pastor o de tu pastora. No mire esa fragilidad humana. Mira a Cristo. Y acuérdate que son instrumentos de Dios, son colaboradores de Dios para la edificación del cuerpo. Y al final del camino, ellos también, los pastores, apóstoles y todo aquel que tiene un ministerio, sigue siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y todos estamos firmes en Dios. Somos, en otras palabras, una misma cosa, lo único que tenemos diferentes responsabilidades. Bendito el nombre de Jesús. Y todo esto lo hace Dios para edificación de su iglesia. También Pablo le dice a esta gente que estaba poniendo en tela de juicio su ministerio allá en la iglesia de los Corintios. Pablo le dice, óigame, no se olviden de lo siguiente. El que nos ungió es Dios. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 2 Corintios 1, verso 21 al final. El que nos ungió es Dios. La unción del Espíritu Santo, hermano, es ese poder del Espíritu que se manifiesta en aquel siervo o aquella sierva que Dios ha escogido para que cumpla con los propósitos o con aquella encomienda que Dios le dio. Y Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios. De hecho, cuando Pablo le escribe su primera carta a los Corintios, les dice lo siguiente: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. O sea, el Espíritu andaba con él. Pablo no era un religioso más, y esto lo decimos con mucho temor y con mucho respeto. Los religiosos son aquellos que se amparan en preceptos, en conceptos, en aquello, en lo otro, pero no necesariamente la unción o el poder o la presencia de Dios está en ellos, ni se manifiesta en ellos. Ese no era Pablo. Pablo dice, sino que cuando yo vine a hablarles a ustedes, vine con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada, no esté fundada sobre cualquier cosa, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es la unción del santo. Pero aquí tenemos que aclarar algo. Cuando Pablo usa la ilustración de que el que lo ungió fue Dios, a lo que se refiere es a algo que tiene que ver con el llamamiento de Dios, que Dios lo ha llamado, que Dios lo ha separado, que Dios lo ha consagrado para una responsabilidad en particular. Cuando Pablo usa la expresión nos ungió, se está basando en una práctica de ungir con aceite al que era escogido y consagrado como sacerdote o como rey. La unción del Espíritu es indispensable para que tú y yo estemos capacitados para servir, aleluya. Para que ustedes y yo podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la unción de Dios nos ayuda a resistir al diablo y que no nos engañe con sus mentiras. De hecho, en 1 Juan 2, 26 y 27 dice lo siguiente: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos, ¿ok? Otro apóstol escribiéndole a un grupo de hermanitos lindos, diciéndole que hay quien está tratando de engañarlos y enseñarles cosas que no son. Y en esa línea de pensamiento, de enseñar cosas que no son, en cuanto a ustedes, sigue escribiendo Juan en su primera carta, la unción que de él recibieron permanece en ustedes,
Y no necesitan que nadie les enseñe, no necesitan que ningún engañador venga a decirles cosas que no son. Esa unción es auténtica, no es falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. En esa línea de pensamiento, la unción del Espíritu lo estaba librando del engaño. Pero la idea detrás de la palabra ungió es que estemos preparados, que sepamos que estamos preparados, y tenemos el poder para servir. El hecho de que se nos haya ungido significa que compartimos algo, tenemos algo en común con los antiguos profetas, tenemos algo en común con los sacerdotes del Antiguo Testamento y tenemos algo en común con los reyes del Antiguo Testamento, a los cuales se les ungía para que ejercieran sus funciones. Pablo le está diciendo a esta gente, número uno, tanto ustedes como yo somos parte de una iglesia y estamos firmes, y es Dios que nos mantiene firmes. Estamos sobre un mismo fundamento. Número dos, el que nos ungió, el que nos escogió, el que nos separó no fue ningún hombrecito, como decía nuestro hermano Gigi Ávila en sus predicaciones, fue Dios mismo el que nos escogió. Y así como los profetas, Dios los usaba para revelar su palabra y comunicarla. Así como en la antigüedad Dios escogía a los sacerdotes para instruir al pueblo en su ley, en su palabra y en sus enseñanzas. Y así como en la antigüedad los reyes eran ungidos con el fin de dirigir a un pueblo. Claro, el rey dirigía al pueblo, pero era porque se supone que el rey estaba siendo dirigido por Dios. De igual manera, Dios me ha escogido a mí como siervo, como ministro, para que yo los enseñe, para que yo sea instrumento para dirigirlos, para que yo pueda ejercer cuidado sobre ustedes. Bendito el nombre de Jesús. Así que no se encaprichen o no se dejen engañar por aquellos que están poniendo en tela de juicio mi ministerio, porque me ungió Dios y no fue el hombre. Y finalmente, déjame decirte algo, porque al nosotros reflexionar sobre este pasaje de la Biblia, tenemos que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que Pablo le quiere decir a esta iglesia, pero también tenemos que buscar la manera de que esto nos aplique a nosotros en nuestro diario vivir y en nuestra relación con Dios. ¿Te ha ungido Dios a ti para ejercer algún tipo de ministerio? ¿Te ha llamado Dios para que hagas algo para la gloria y la honra del Señor? Si el Señor te ha llamado para que ejerzas un ministerio, y aquí, miren hermano, aquí todos los ministerios son importantes. Tan importante es el presidente del concilio, como tan importante es el que ejerce el ministerio de abrir y cerrar las ventanas en los templos. Tan importante es el que predica la palabra para el Señor. Así como aquel que barre y limpia las iglesias. Y ahora en estos tiempos de coronavirus, que si vamos a abrir los templos tenemos que desinfectar, limpiar, pues son hasta más, tienen excelente importancia estos hermanos y estas hermanas que hacen ese trabajo tan lindo para el Señor. ¿Te ha llamado Dios para que ejerzas algún ministerio? ¿Te ha ungido Dios? ¿Ha ungido tu garganta para que cantes para el Señor? ¿Ha ungido tus manitas para que toques algún instrumento musical? ¿O ha ungido tus manitas para que impongas tus manos sobre los enfermos y reciban sanidad? No te dejes engañar por aquel que se levanta en oposición en contra tuya y en contra de lo que el Señor te ha dicho. Sé obediente a la voz del Señor, porque quien te ungió fue el Señor. Fíjate que el Señor te está diciendo, tu ministerio es tan importante como los profetas del Antiguo Testamento, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, aún como los reyes del Antiguo Testamento. Hay un paralelo entre la función de estas personas y la tarea que el Señor te encomendó y te ha mandado hacer. Bendito el nombre de Jesús. Y finalmente Pablo le dice a aquellos que estaban encaprichados en contra de su liderato. Finalmente Pablo le dice a aquel sector de la iglesia que se estaba dejando llevar por aquellos falsos maestros y apóstoles fraudulentos, y estoy citando literalmente lo que a la forma en que Pablo se refiere a ellos. Finalmente Pablo les recuerda
que había sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos de ser sellado por el Espíritu Santo de Dios, aquí Pablo otra vez está utilizando una imagen de aquellos tiempos que en estos tiempos existen. Cuando alguien tenía posesiones en la antigüedad y era una persona con cierta capacidad económica, establecía un sello, era una insignia o era sus iniciales de su nombre. Y este sello era utilizado en la antigüedad para identificar y para proteger aquellas cosas que le pertenecían a esta persona. Si algo era sellado, todos sabían a quién le pertenecía ese objeto. Y el sello prevenía que cualquiera manipulara el objeto. El Espíritu Santo está sobre los que han sido sellados, como lo dice Pablo aquí, pero también se lo dice a los Efesios, para identificarnos, este que está ahí es propiedad mía, y para protegernos, bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Haber sido sellado por el Espíritu Santo implica que Pablo, como siervo y ministro, era propiedad de Dios. Mi mamá me cuenta una historia, ¿verdad? De cuando ellos eran niños. Mi abuelo materno, o sea, el papá de mami, en algún momento dado de su vida tuvo ganado, mucho ganado. Y los marcaban. Yo no sé si a ese instrumento le llamaban el carimbo, le llamaban, ¿cómo le llamaban? Yo no sé, pero los marcaban. Y en una ocasión, cuando ellos eran niños, se pusieron a jugar a que iban a marcar a uno de los hermanos más pequeños. Y lo que mi abuelo usaba para marcar sus vacas estaba sobre la ceniza y pensaron que las cenizas estaban frías. Y cogen el instrumento y supuestamente van a marcar a mi tío, pero pensaban que estaba frío. Y cuando le pegan la cosa al tío mío brincó de dolor porque estaba sobre la ceniza, pero la ceniza estaba caliente. Y mi mamá me cuenta que su hermano ya falleció, tenía las costillas una F y creo que era parte de la A, que eran las iniciales de mi abuelo, Francisco Aquino. Propiedad de Francisco Aquino. Claro, eso era para las vacas de mi abuelo, no era para mi tío, pero esa anécdota sucedió en mi familia materna. Cuando usted ve ganado por ahí que tiene una marca, es porque le pertenece a alguien. Amén. El Espíritu Santo está sobre nosotros para identificarnos. Este siervo es mío. Y yo lo protejo. Todo el que ha venido a los pies de Cristo y ha nacido de nuevo, ha sido sellado con su Espíritu. Oye esto, tú eres propiedad del Señor Jesús porque estás sellado y estás protegido para que nada ni nadie manipule lo que el Señor ha puesto en tu interior. Los corintios podían estar seguros que Pablo le pertenecía a Cristo y que su corazón estaba protegido. En otras palabras, podían tener la certeza y la seguridad de que Dios estaba usando a Pablo para llevarle la verdadera doctrina. Cristo Jesús como fundamento y como maestro, como Señor y Salvador. Había unos que querían quitar a Cristo del medio y Pablo representaba un peligro, representaba un problema para ellos poder cumplir con su propósito. Pero qué bueno que Pablo se paró firme sobre la roca, no en una actitud de venganza, ni de pelea, ni nada de esto, sino en una actitud, número uno, de defender la iglesia, de defender su llamado y defender lo que Dios puso en las manos de él. Amén. Qué bueno, hagamos nosotros también lo mismo. Pablo era un ministro competente, no por sus méritos, sino porque Dios, porque el Señor Jesús había hecho de Pablo un ministro competente. Por eso Pablo estaba defendiendo su ministerio. Y no solo al defender su ministerio, estaba defendiendo a aquellas ovejitas del Señor que estaban allí, a las que querían engañar. ¿Eres tú y soy yo ministros competentes? Somos ministros competentes porque Dios nos ha hecho competentes. Otra pregunta que cabe hacernos a cada uno de nosotros, y yo me tengo que incluir,
Estamos dispuestos a servir a Dios como lo hacía Pablo, aun cuando había gente que no estaba de acuerdo, perdóneme, con su liderato. El propósito de nuestra reflexión en esta mañana es entender que Dios nos confirma, o sea, nos dice que estamos establecidos sobre un fundamento firme, hay firmeza en nosotros como iglesia. El propósito de nuestra prédica es que tú y yo entendamos que el Señor nos ha ungido y nos ha sellado con su Espíritu Santo para que en su nombre tú y yo hagamos proeza a favor de su obra desde el día número 1. Es decir, desde el mismo día en que el Señor nos colocó en liderato o nos puso a ser servidores o a ser ministros, hasta el día en que tú y yo acabemos. Mi buen hermano en Cristo y compañero pastor Julio Rodríguez, pastor de la iglesia de Nazareno en Country Club, tal vez dice esto en forma jocosa, ¿no? Pero tiene muchísima razón en lo que dice. Dice, mire, usted y yo terminamos nuestro ministerio el día que usted y yo estemos en el ataúd y le estemos echando la bendición pastoral. En otras palabras, desde el día 1 en que Dios nos llama hasta que concluya nuestro ministerio, sea porque el tiempo del Señor acabó, sea porque nos fuimos, lo que sea, vamos a mantenernos como ministros competentes del Señor para gloria y honra de su nombre. Y repito, esto no es un llamado al que es pastor ordenado solamente. Esto es un llamado para todo aquel que Dios ha llamado a servir, desde el presidente del concilio hasta el que recorta el pasto en el patio de nuestra iglesia, de nuestras iglesias. Amén. Por tal razón, a pesar de las dificultades, de los contratiempos y aún de la oposición, usted y yo seguimos para adelante haciendo defensa de nuestro llamado y sirviendo al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Por alguna razón el Señor ha querido más que nada traerle palabra a su iglesia y traerle más que nada palabra al liderato de la iglesia. Y aunque el Señor no me ha dicho específicamente para qué, ciertamente la iglesia está pasando por un momento de grandes retos. Se ha flexibilizado un poco este asunto de la cuarentena, pero ahora tenemos unos grandes retos si queremos abrir nuestros templos. Amén. Así que no es tiempo de que el liderato o se desaliente o se desanime. No, es todo lo contrario. Es tiempo de que el liderato de la iglesia nos enrollemos todito en las mangas y sigamos siendo ministros competentes para la gloria de nuestro Dios. Decidamos lo que decidamos. Vamos a orar en esta hora para que la unción del Señor siga hablando a los corazones de cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta. Yo te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza. Te doy la gracia porque fuiste tú quien me inquietaste a compartir esta palabra con mis hermanos. Gracias, Señor amado, porque tú nos has llamado al ministerio. Y estoy hablando de mi caso en particular, estoy hablando de mi amada esposa, estoy hablando también de mis hijos, estoy hablando de todos aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia y de todas las iglesias que han puesto la mano en el arado en diferentes, Señor amado, ministerios, porque son siervos y siervas tuyas que están dispuestas a ser usados por ti, para que tú a través de ellos perfecciones a los santos, para que ya no seamos niños, para que no seamos niños caprichosos o niños ignorantes que estemos por ahí brincando de doctrina en doctrina de aquí para allá. No, para que nos mantengamos firmes en Cristo Jesús. Ayuda a todos aquellos que en un momento dado se comprometieron contigo a poner la mano en el arado y que hoy quizás están titubeando. Señor amado, no estamos diciendo esto con el fin de juzgarlos, todo lo contrario. Estamos hablando esto con el fin de que tú les des la fortaleza a todos y cada uno de ellos. Mira a nuestro superintendente, mira a todos y cada uno de mis compañeros pastores
y pastoras de nuestra denominación, pero te presento a todos aquellos que son parte de tu santa iglesia alrededor del mundo y que hoy te han dicho, hoy están trabajando, hoy están, mi Señor amado, en estas lides, haciendo la obra que tú les has encomendado a cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos, llénalos de tu poder, Señor amado, y todos aquellos que están confrontando oposición, da la fuerza para que puedan continuar hacia adelante. Te doy gracias por todo en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y estén atentos, porque como ya se dio una orden de modificar la orden ejecutiva de la gobernadora, pues ya pronto estaremos dando noticias de qué cambios o modificaciones nosotros vamos a hacer en nuestra iglesia. Decirte algo hoy sería irresponsable de mi parte, así que no quiero incurrir en eso. Así que estén atentos a los que por medio de las redes sociales o por vía telefónica les vamos a comunicar a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y los guarde y será hasta la próxima.